Shabbat Shalom familia, que el Eterno Todopoderoso les bendiga en el día de hoy. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio, a este tiempo de Parashá. El Eterno nos regala este nuevo día de Shabbat para escudriñar su palabra, para estudiarla, para que diligentemente nos acercamos a Él y hoy aprendamos acerca de sus caminos, de lo que Él ha dejado para todos nosotros escrito en esto que llamamos Biblia, sus palabras, la palabra de Dios que para nosotros es tan importante en esta vida de creyentes, en este camino de vida que hemos seguido. Así que familia, hoy los invito a que junto conmigo estudiemos la parashá correspondiente a la semana de hoy. Una parashá que en este ciclo anual de estudio de la Torá es la número 30, la que lleva por nombre Kedoshim, que traducido es santos. Esta parashá va del capítulo 19:1 del libro de Vaikra, de Levítico, al 20:27. En esta parashá encontraremos una serie de mandamientos e instrucciones sobre la santidad, sobre la justicia, sobre vivir en rectitud. De hecho, esta parashá no toca un solo mandamiento, un único mandamiento, no toca bastantes mandamientos. Así que lo que vamos a estudiar hoy, a repasar, es estos mandamientos, cómo nos dice que sin esta santidad que demanda el Señor es imposible verle, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios, dice la escritura en Hebreos 12:14. Así que, familia, hoy vamos a estudiar una serie de instrucciones, de mandamientos que nos da el Señor para mantenernos en santidad. Así que vamos a orar y a dar inicio en esta mañana al estudio de hoy. Padre, te damos honra y gloria, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor bueno, porque nos das este día de Shabbat para buscar tu rostro, esta oportunidad, Rey eterno, de congregarnos, de estar compartiendo, Señor, del estudio de tu palabra, Rey. Sé tu Padre hablando a través de tu palabra a nuestros corazones, reprendiendo nuestras conciencias, Señor, redarguyendo nuestra vida, Señor, alentándonos, fortaleciéndonos, Padre, cumpliendo tu propósito en nosotros, Señor, que en este día tu Espíritu inunde todo nuestro ser, Señor, nos llenes de tu presencia. Así que acompáñenme al capítulo 19, donde arranca esta parashá. Y tiene por nombre Kedoshim porque en el capítulo 19, verso 2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Esa palabra santos ahí es Kadosh, ¿no? Por eso recibe esta parashá este nombre. Santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Y aquí hay una pregunta interesante a la que nos deberíamos hacer, y es ¿qué nos puede llevar a la santificación? Y en esta parashá, pues el Señor nos instruye acerca de esas leyes, de esas normas, de esos mandamientos que nos santifican, ¿no?
a veces tenemos el tema de la santidad como algo muy alejado, de pronto muy sublime, pero es más cercano de lo que pensamos. La obediencia nos santifica, la obediencia a sus palabras nos hace santos para Él, ya que la palabra santidad o kadosh, eh, en su significado, lo hemos hablado muchas veces, eh, representa la separación, ¿no? El ser apartados, el ser diferentes, ¿no? El ser dedicados. Podríamos traducir esto como, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, dedicados seréis seréis, ¿no? Apartados seréis, consagrados seréis, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Entonces, estas leyes, estas normas, estos mandamientos que el Señor nos da aquí son para apartarnos y marcar, en ese orden de ideas, una diferencia entre la secularidad del mundo y aquellos que nos llamamos hijos de Dios, ¿no? El hecho de que el Señor nos ordene guardar estas palabras para ser diferentes representa que espera Él de nosotros un cambio radical en nuestras vidas, ¿no? Que nuestra manera de vivir no sea conforme a este mundo, no sea conforme a nuestros deseos, a nuestros deleites, no sea conforme a nuestra voluntad, sino que nuestra manera de vivir sea conforme a su voluntad. Eso es lo que resulta ser la santificación. Así que el Señor nos llama desde siempre, desde el principio, a ser separados, apartados, santos, diferentes, ¿no? A tener una comunión con Él y mantener en cierta medida y de cierta manera un nivel de pureza, ¿no? Con respecto a Él, muy elevada, ¿no? Que no sea, digamos que como cuando uno está en el colegio, que le califican a uno de 1 a 5 y uno se siente bien cuando con 3 le pasa el examen, ¿no? Porque dice, uy, no perdí, no me rajé. En ese orden de ideas, eso aplicado al tema de la santificación podría ser igual. Muchos de nosotros nos ponemos en el nivel de, pues yo ahí como que raspando paso y con eso me siento bien, pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Esforzarnos. Espera de nosotros que demos lo mejor, que mostremos con nuestra vida excelencia, ¿no? Entonces, no podemos conformarnos con obedecer ciertos mandamientos, no podemos conformarnos con que, bueno, pues yo vivo de esta manera y de aquella, pero ¿y haces algo más para mejorar? No, ya con eso tengo suficiente. Entonces recuerda, ese es como ese 3 que cuando uno pasa la evaluación se siente que pasó y listo, pero puedes pasar con 4 o quizás con 4 o 5 o por qué no con un 5, ¿no? Y sería más excelente, ¿verdad? Y el esfuerzo que conlleva esto vendría a ser esa disposición y obediencia que tengamos a sus palabras. Por eso es que aquí no se menciona una ley nomás, no se menciona un solo mandamiento. Sería muy fácil decir, bueno, santos seréis santos seréis porque yo soy santo, dice el Señor vuestro Dios. Entonces, no sé, honra a tu padre y a tu madre y listo, ya, con eso tienes. Y no es así porque el Eterno espera que en todas las áreas de nuestra vida trabajemos. Y vuelvo al ejemplo del colegio, de la universidad. Uno no solamente ve una materia en el colegio o en la universidad, uno ve 8, 10, 12, bueno, no sé, yo no recuerdo cuántas veía cuando estaba estudiando, por ahí 10 o no sé. Pero para pasar el año, ¿no? No te vale con pasar una materia, ¿no? Ni siquiera con pasar 2, ¿cierto? Creo que para pasar el año uno no debe perder más de 2, creo. No debe perder más de 2, ¿cierto? ¿Ah, ninguna? Ah, fue madre, entonces me pasaron a mí bien. Ah, no recuerdo. Yo pensé que uno con una materia perdía. No, con tres si pierde tres, Repite el año, ¿cierto? no, habilitar. Si pierde ya, si pasa de cuatro ya perdió. Ah, ok. No, entonces eso es lo que voy. Pues aunque ya ha cambiado. ¿Hay un límite en el colegio?
Bueno, bueno. Ok, yo recuerdo que, les voy a ser sincero, yo no pasé eh, el año con todas las materias pasadas, ¿no? O sea, yo llegaba al final y seguramente había por ahí 2 materias o 3, tenía que habilitar. Y me mandaban a semana de recuperación, que llamaban, ¿no? Y uno iba una semana o 2 a recuperar esas materias. Si ya no las pasabas ahí, mira, perdiste el año. Pero creo que como dice mi suegro, si ya llegabas al final del año y habías perdido 4, digámoslo por ese orden de ideas, ahí sí ni habilitar ni nada. Repite el año porque pues muy descarado perder 4, ¿no? No tan descarado perder 3. ¿Cierto? Muy mal estudiante, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la ley y los mandamientos de Dios, pues de nada sirve con que vivas tu vida solamente, por ejemplo, guardando el Shabbat. No, yo todo, eso el viernes a las 6 de la tarde, eso yo dejo de hacer todo y a las 6 de la tarde del sábado, ahí ya termino mi Shabbat. Bueno, y el resto de días y con tu vida, no, no, pues robo, mato, fornico, adultero, miento, de todo, pero guardo el Shabbat. Y ya con eso, pues estoy obedeciéndole a Dios. ¿Me explico? Entonces, por poner un ejemplo, de la misma manera funciona con Dios. No podemos pretender guardar 1 o 2 mandamientos y con eso creer que estamos santificándonos, apartándonos para Él con el propósito de llegar. Es que fíjense, Hebreos 12:14 dice lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Así que pongamos hoy en referencia, ya que estamos muy, muy colegiales, y pongamos como punto de referencia eso. La santidad vendría a ser pasar el año. Esa es la santidad, pasar el año. ¿No? En este orden de ideas, sin santidad nadie verá a Dios. Si pasas sin pasar todas las materias, no pasarás el año. Entonces, de nada sirve que yo durante la vida, ¿no? Que podría ser en esa alegoría que estoy haciendo con el colegio, durante la vida, durante el año escolar, durante la vida que transitemos, pasemos 1 o 2 mandamientos, instrucciones, o hagamos 1 o 2 cosas buenas y el resto no, pero ya creamos que con eso vamos a alcanzar la vida eterna, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Esto representa que nuestra vida entera, día tras día, debe esforzarse por santificarse, por apartarse, por vivir consecuentemente en obediencia a la instrucción de Dios. Así que vamos a ver una serie de instrucciones, vamos a hacer su paralelismo con citas del Brit Hadashah, vamos a citar a Yeshua en muchas de estas instrucciones porque enseñó acerca de esto. Y esto nos pone en perspectiva de que estas son instrucciones y mandamientos que no fueron dadas solamente para aquel entonces, sino que son instrucciones que son vigentes a hoy en día y que hacen parte de lo que dice el escritor de Hebreos, la santidad. Necesitamos santificarnos día tras día, porque si no logramos eso, no veremos a Dios. Es lo que tajante y sonante dice el autor de Hebreos. Así que, volviendo a Levítico, dice la escritura: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Elohim. Y el Señor se pone en el lugar de imítenme a mí, yo soy santo, ustedes deben serlo. Y ahí vamos otra vez. Hoy me dio por colegio, ¿sí? Otro día escojo otro para hacer ejemplo. Pero en colegio sería: imita al mejor estudiante. Imita o sigue lo que el profesor te enseñe y hazlo tal cual y esfuérzate por lograr la excelencia, ¿no? Porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos por el mediocre, nos comparamos con el más. Pero si ese, mire que no hizo nada y ahí pasó raspando, y mire y ese, ¿no? ¿Por qué me dices a mí algo? ¿No? A veces nos comparamos con los más mediocres, con los más malos, con los más vagos, con los más. Y de la misma manera en la vida de la fe es así.
¿no? Viene la reprensión a nuestra vida por algo que estamos haciendo mal y nuestra respuesta muchas veces es, pero ¿y aquel que hace lo mismo? O que hace estas otras cosas, ¿por qué no se le dice nada? O mírelo como anda y entonces ¿por qué a mí sí vienen y me dicen y a no? ¿Ven? Es lo mismo. ¿Qué espera el Señor? Que todos nos santifiquemos, que todos nos esforcemos, que todos crezcamos, maduremos, avancemos. No nos quedemos mirando. Por eso es que dice la Escritura, ha puesto los ojos en Yeshua, porque cuando ponemos la mirada en Yeshua, no importa si mi hermano, mi vecino, esto hace o no hace, mi estándar no es él. Mi estándar de santidad, de pureza, de obediencia, de rectitud, es el Mesías. Y en ese orden de ideas, cuando lo miramos a él, no hay excusa que valga para nuestra forma de actuar, para nuestra forma de proceder, ¿no? Entonces todos tenemos la misma capacidad, todos tenemos las mismas facultades. De pronto a uno se nos dificulta una cosa más que otra, como en el colegio, no todos somos buenos para la matemática, pero lo que ¿cómo es que dice el dicho? Lo que la inteligencia no logra, la disciplina lo alcanza. No sé, me lo acabo de inventar, pero es algo así, ¿no? Y esto lo digo porque conozco que hay personas que son muy inteligentes, son muy pilos para hacer cosas, para ciertas áreas, ¿verdad? Pero hay gente que no lo es en muchas áreas. Hay gente que no es muy buena en ciertas cosas, pero de pronto no se le facilita tanto como a otros. Pero si eres constante, si eres perseverante, puedes lograrlo. Y en eso nuestros amigos orientales son expertos. Porque tú ves mucho científico brillante europeo, americano, ¿cierto? Mucha gente muy brillante, y a la par, los orientales, y me refiero mucho a japoneses, chinos, coreanos, asiáticos, ¿no? O sea, más para el oriente. Más para el oriente asiático. Ellos son muy de disciplina. Y por eso les digo que lo que una mente brillante no logre, la disciplina lo puede alcanzar. De pronto dura más, tarda más, pero de que llega, llega, ¿no? Porque son perseverantes desde niños a los asiáticos, a los orientales asiáticos, les exigen disciplina, se les enseña disciplina, a ser ordenados, a esto, aquello, ¿no? Cosa que en los latinos y en este lado del mapa no es muy así, ¿no? En este lado del mapa somos más relajados, somos más, ¿cierto? Recocheros, más indisciplinados, pero los japoneses, los chinos, los asiáticos son muy disciplinados. Y con esto llegan a lograr lo que para otros es más fácil, ¿no? Pero que desperdician también, porque a veces tenemos el talento, tenemos la capacidad, pero por la pereza, por la indisciplina, por la dejadez, por lo que sea, no explotamos lo que tenemos y pasamos a ser un más del común. Ahora, ¿esto cómo aplica en la vida del creyente? De la misma manera. Muchos venimos a la fe y se nos despierta el amor a Dios, la obediencia, el querer hacer la voluntad del Señor y se nos facilita. Nos es muy fácil hacer esto o tal cosa. Y a otros de pronto no. A otros de pronto les es más difícil esta o tal cosa. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que al que se le dificulta no diga, pues no pude, ya renuncio y déjelo ahí. No, que al que se le dificulta se esfuerce por hacerlo, porque de pronto al otro no se le dificulta eso, se le dificulta otra cosa, pero al final del cuento, lo que importa es que en lo que no fuimos o no somos tan dados o propensos a hacerlo, por amor al Señor, nos esforcemos y perseveremos hasta que lo alcancemos, ¿no? El Señor le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente, ¿cierto?
que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Y eso es una palabra que puesta en nosotros nos da el mismo aliento. Y es, yo voy a estar contigo, no temas, no desmayes, esfuérzate y sé muy valiente, porque yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Pero es de nosotros el poner la actitud, la disposición de querer lograrlo. Se refiere a la condición de santidad, a estar separado y consagrado al servicio a Dios. ¿Esto qué implica? Esto implica un cambio completo en nuestra vida. En cada área de nuestra vida, por eso son varios mandamientos que se hablan en esta parashá, en cada área de nuestra vida que represente un reto para nosotros de transformación, ¿sí? Y que al final de la historia no haya algo que haya quedado por ahí de lo cual no me esforcé para pasar, ¿no? Es como les decía, al final del año, quedaste debiendo 2 materias, pero para cursar el siguiente tienes que ir a habilitar y tienes que presentar nuevamente examen y pasar eso. O sea, sí o sí debes pasar las 10 o 12 o 15 o las 20, las que tengas que pasar para poder graduarte o pasar el año. De la misma manera pasa aquí. No podemos reprobar en esta o en aquella porque es que no entendí. Esa me fue difícil. Y en la vida del creyente muchas veces lo que nos hace reprobar es pues nuestro propio yo. Nosotros mismos somos los que nos saboteamos a nosotros mismos y reprobamos. Y por ejemplo, arranca hablando acerca de mandamientos en el 19 de Levítico, dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaré yo, Yahweh vuestro Dios. Este es uno de los primeros mandamientos que se menciona aquí en Levítico 19, y es el Shabbat y el honrar a nuestros padres. Así que arranca fuerte aquí el Señor diciendo, bueno, la santidad requiere honrar a padre y madre terrenales y honrar a tu Padre celestial. ¿Cómo se honra a padre y madre terrenales? Pues obedeciéndoles, siguiendo sus instrucciones, ¿no? Honrar a tu Padre celestial, un ejemplo, guarda mis días de reposo. Eso es un ejemplo de cómo puedes honrar a Dios. Perdonada. ¿Piensas? Temer a padre y a madre. Mire, la palabra temer aquí es reverenciar, es maravillar, es incluso tener miedo, ¿no? Bueno, tiene varios significados. Tremenda, porque la mamá es tremenda y el papá es tremendo. Terrible, temor. Lo que implica aquí es que debemos obedecer, ¿no? Porque lo que nuestros padres nos dicen, lo que nuestros padres nos dan como instrucción, es por nuestro bien, al igual que el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no obedecemos a nuestros padres? Pues recibimos castigo. Por eso el tema del temor, ¿no? Y es sométete, hazlo en obediencia y en amor, que es mejor que por miedo. Pero si al final de cuentas te toca por miedo, pues al menos entonces hazlo por miedo, ¿no? Porque el principio de todo no es seguir a Dios, obedecer a los padres en este paralelismo que estamos haciendo, que hace la Torah aquí, con miedo, ¿no? Con susto de que, ¿qué puede pasar? Pero si no lo logras hacer por amor, el consejo por lo menos sería, hazlo por temor. O sea, por miedo de lo que pueda pasar con tu vida. Porque es más fácil, es mejor seguir a Dios por amor, obedecer a los padres por amor, porque cuando uno lo hace por amor, pues todo fluye más. Pero cuando uno lo hace por temor, pues viene
el castigo, la reprensión, y al final resultarás haciendo lo que en principio debiste haber hecho por amor. Y vamos más adelante ahí en Levítico 19. Vamos a saltar algunos. Pero vamos a ir al 11. Y dice, el 9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra sagrada. Cegada, perdón. No es sagrada. Tu tierra cegada. O sea, cuando coseches, ¿no? Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Yahweh vuestro Dios. ¿Qué dice ese mandamiento? Que alguien me lo explique sencillo, con palabras de hoy. Es que cuando haya un cosecha, que no se recoja todo, sino que se le deja. Listo. Y si no tengo finca que me dé cosecha, en palabras de hoy, ¿qué sería este mandamiento? De todo lo que tengamos. ¿De todo lo que tengamos? O sea, No sé. reconocer que el trabajo que Dios nos da es bondad de Él. ¿No les ha pasado que llega, hagámoslo en ese orden de ideas, hagámoslo? No tengo tierra, de pronto tienes tierra y bueno, cuando recojas la cosecha, el mandamiento dice, no vayas y esculques hasta el último árbol y sácale hasta el último fruto y ve y véndelo y quédate con eso y no le des a nadie nada, ¿no? En lo que está diciendo el mandamiento es, no lo tomes todo para ti, sino deja algo para ayudar al pobre, al necesitado. Yo diría que en la ciudad, si tú recibes un sueldo, no te lo comas todo. Ofrenda, no seas ambicioso. Lo mismo pasa. Cuando llega el sueldo, no sé si les ha pasado que vayan y escunchan la cuenta hasta lo último y dejanla en ceros, pero nada de eso lo dieron para ayudar a alguien. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Y gracias a Dios por el versículo 9 y 10, pero es necesario que hoy les diga lo siguiente. Hemos dejado de dar, de ofrendar. Hemos dejado de hacerlo y hay mucha necesidad. Y esto lo digo para todos, incluido yo, para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos conformamos con vivir como vivimos. Creemos que, vuelvo y les instruyo y les exhorto a que, como les decía al principio, no es solamente pasar 2 materias, hay que pasarlas todas. Y entre esas materias hay una que es difícil para muchos y es dar. ¿Por qué es difícil para muchos? Porque pues yo me lo trabajé, yo me lo gané, yo me lo sudé, yo ¿por qué tengo que darlo? Mira que entre líneas, como dicen ahí, en las voces que no dice uno, eso es lo que está pasando. Cuando uno no da, lo que está pasando dentro de uno es eso, aunque tú no lo digas. Eso es lo que está sintiendo tu corazón, tu vida, tu pensamiento es, yo por qué tengo que darle a alguien si eso no se lo trabajó él, me lo trabajé fui yo. Pero hay necesidad. Y el Eterno nos demanda que no nos olvidemos del pobre, del extranjero, de la viuda, del huérfano, ¿no? Del necesitado. Puede que no sea huérfano, ni extranjero, ni viuda, pero no tenga y necesite. ¿Qué debemos hacer? Dar. Así que no nos hagamos los sordos. Yo sé que todos oímos muy bien. Los que me están viendo y los que están acá. Es necesario que demos. Demos con misericordia, con amor, porque hay mucha necesidad, ¿no? Y lo digo porque en esta semana una persona conocida le pasó un accidente, tiene una familia grande, numerosa, y él es el único que provee en la casa, el único, porque pues su esposa se encarga de sus, ¿cuántos tiene? Como 6, ¿cierto? ¿8? Pues madre. Bueno, 6. Ah, son 8 con ellos 2. Su esposa se encarga de los hijos y él se encarga de proveer, de llevar el sustento. Ellos tienen tierrita y pues sacan que la yuquita, que el plátano y esas cosas. Pero ustedes saben que en este tiempo uno no vive solamente con yuca y plátano. Uno necesita pagar un médico, comprar una droga, pagar lo que sea, comprar un pedazo de carne, yo qué sé. ¿No? En el estudio, los muchachos, lo que sea. ¿No? Tiene una bebé recién nacida.
de pocos meses, así como mi hija o como Mariana, así un poquito menor. Y yo les, yo les dije la vez pasada que se había fracturado el brazo y la muñeca y después llamé y me cercioré y me dijeron, no, fue la pierna y el tobillo. Pero, y yo me reía con la esposa de él y le decía, ay, yo les comenté y les dije que fue el brazo y la muñeca. Era el brazo y la muñeca. Yo le dije, ¿es el brazo y la muñeca? Y me dijo, no, fue la rodilla y el tobillo. Pero era una articulación y similar. Era una extremidad. No era la superior, era la inferior, pero lo que pasa es que él camina de manos. No, mentiras. Pero él es una persona que trabaja en obra, ¿no? Él construye, él hace eso. Y imagínese uno con una rodilla fracturada y un tobillo fracturado, cómo monta en un andamio, cómo pinta una casa, complicado, ¿no? No se puede, ¿no? Y le dio una incapacidad como de 8 semanas, creo, me dijeron. Entonces, de lo poco que había de ofrendas, se les dio una ofrenda. Para eso damos las ofrendas que ustedes dan. Es para eso. O daban, sí, mejor. Para eso damos las ofrendas que daban. Y otras personas que tienen necesidad, que son de ustedes mismos de la congregación, que ustedes saben que de esas ofrendas también se les ha dado, porque pues para eso es. Así que la exhortación a hoy es que no pasemos las materias con tres, no nos rajemos, no digamos, no, es que mira, yo guardo esto y este, pero y la ofrenda, ese vals no me lo toque porque no le bailo, yo le bailo otro, pero esa no. Hagámoslo, ¿sí? Hagámoslo en amor, no hay que hacerlo con bochinche, porque pues tampoco la escritura dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Eso quiere decir que pues uno no esté alardeando de que da. Esto que les doy de testimonio, de anécdota de estas personas, es porque a veces es necesario mencionar las situaciones para que uno caiga en cuenta y diga, hombre, sí, yo porque soy así, no soy capaz de ofrendar y de dar a la necesidad de la gente. Yo que tengo todo, yo que no sufro de nada, yo que no tengo esto y aquello, hoy tengo mi alimento, mi mesa, tiene pan, tengo sustento, pero... Exacto. Sí. Mi cuñado siempre nos enseñó en algunas predicaciones eso. Y es que... Exacto. Mi cuñado siempre no, en una enseñanza, alguna vez nos dijo eso. Y es... ¿Sí nos dijo en una enseñanza? Bueno, no me acuerdo, pero yo se lo escuché a Eduardo, creo que fue una enseñanza. Y es que siempre hay alguien que está en una situación más difícil que la de uno. Uno puede estar pasando por dificultades, pero hay alguien que puede estar pasando la peor. Y la ayuda que puedas darle a esa persona va a ser bien recibida, ¿no? ¿O no han visto a una persona que tiene una necesidad bien tremenda y le das, voy a poner un ejemplo, 5,000 pesos? Y con esos 5,000 pesos la persona se alegra, parece que le hubieras dado, mejor dicho, la millonada. Y uno se siente como, no, pues no, si pudiera te daría más, no, pero es que con eso justo era lo que necesitaba para XY. Pues estoy poniendo una cifra y un número X. Para el desayuno, es que no tenía nada para comer para mis hijos y con eso les voy a poder comprar pan y una leche y vamos a comer el desayuno. Yo qué sé. Entonces, seamos que, ¿cómo se llama cómo se haría la palabra? Seamos davidosos, generosos y misericordiosos. Misericordiosos. Ah, bueno, y sí, sobre todo, que ese es el tema de hoy, obedientes. Porque es que no lo digo yo, lo manda el Señor. Y cuando lo manda el Señor, uno qué puede hacer ahí sino caso, ¿no? Eso es empatía, eso es generosidad, eso es amor, eso es yo también he recibido, ¿no? Y en la literalidad les digo yo, Juan Camilo, con mi casa yo he recibido también en momentos que he pasado dificultad, ofrendas de hermanos y de la misma congregación. Lo he recibido. Por eso lo digo, porque es que el día de mañana podemos ser nosotros. Y no demos hoy porque pensando, uy, no, yo doy porque es que el día de mañana cuando yo esté en la mala, entonces, bueno, que voy a ver cómo es que me van a ayudar porque yo ayudé. No, esa no es la intención. Pero sepamos que hoy estamos bien, mañana no sabemos. Así que seamos generosos
y demos. Todos los días antes de la oración decimos amar al prójimo como a mí mismo. No amar. Es correcto. Pero mencionamos el Shema todos los días y eso es una exhortación importante, porque todos los días decimos, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, uno es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo rezamos, digo lo rezamos porque lo repetimos cada día, pero no es real. No es real porque en eso que es tan evidente y tan sencillo, que es la generosidad y el amor y la misericordia, no lo hacemos. Entonces, revisémonos, familia, de verdad, revisémonos, seamos honestos, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 15:3 o 13:3. Al final de 2 Corintios dice, examinaos a vosotros mismos y probaos si estáis en la fe. Si Yeshua está en vosotros a menos de que estéis reprobados. No olvidemos la generosidad, punto, y seguimos con el siguiente mandamiento, ¿no? Creo que fue bien claro. 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, en el verso 11 de Levítico. Y esto es otra instrucción que nos da el Señor. Y es el no quitarle a nada a nadie, el no engañar y el no mentir. Y esto el apóstol Pablo a los Efesios se lo recalca en el 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ser reales, genuinos con nuestros hermanos. No quitarles nada, no engañarlos, no mentirles. ¿Cómo podría uno mentirle al hermano? No solamente en lo que uno se imagina de decir mentiras. Cuando uno le dice al hermano, te amo, pero en realidad uno por dentro no lo ama, sino lo aborrece, pues eso es mentir, ¿no? Engañar, ¿no? Así que en la relación con nuestro prójimo, que va de la mano con la misericordia y lo que hablamos anteriormente de las ofrendas, pues el Señor nos exhorta a esto. Otra instrucción en el 12 dice, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Yahweh. Y Yeshua, exhortando acerca de esto, nos dice mejor que tu sí sea un sí y tu no sea un no en Mateo 5:33 al 37. Porque nos sucede muchas veces que ponemos a Dios de testigo, que hablamos mentira. Y ya hemos hablado mucho acerca del jurar el nombre del Señor en vano. Y no solamente es cuando mencionan el nombre del Señor seguido de un juramento, o el juramento seguido del nombre del Señor. No solamente ahí. En realidad, esto se refiere a que si profesamos el nombre del Señor, si nos decimos llamar creyentes, mesiánicos, cristianos o como quieras llamarte, si nosotros no evidenciamos eso con nuestro fruto, pues estamos tomando el nombre del Señor en vano, ¿sí? Entonces por eso es mejor no, dice Yeshua en Mateo 5, 33 al 37, ahí nos habla acerca de eso, y les dice a sus discípulos y a los que le estaban oyendo ahí, les dice, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo, que más bien tu hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es de más de esto, de mal procede. Cuando nos comprometamos con algo, con alguien, en hacer, en esto o aquello, ¿qué debemos hacer? Cumplir, esforzarnos por cumplir. No nos engañemos a nosotros ni engañemos a otros, ni nos atemos una soga al cuello poniendo el nombre del Señor en vano, porque dice la Escritura que Él no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Verso 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y este versículo habla o está relacionado con Santiago 5:4, porque dice aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño
no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y aquí Santiago exhorta y menciona esto referente a este verso 13 de Levítico. Y es: no oprimirás a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y esto es porque muchas veces cuando somos jefes o cuando somos, cuando tenemos trabajadores, ¿verdad? No necesariamente pues que tengamos una empresa, sino cuando contratamos a alguien, no debemos retenerle su paga, ¿no? Porque la gente que trabaja lo hace pues porque necesita, ¿no? Entonces, si lo hace porque necesita, pues no deberíamos nosotros retenerles su paga, ¿no? Y Santiago dice: los impíos hacen eso y recibirán su recompensa, recibirán su castigo por haber hecho y actuado así, ¿no? Pasar por encima del necesitado, ¿no? Porque el que trabaja, el jornalero, viene a ser una persona necesitada de una paga, de un salario para su sustento. Y cuando nosotros nos aprovechamos de su condición, es de lo que dice el Señor: ten cuidado. No maldecirás al sordo, delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Yahweh. Y esto, más que hablar obvio hablar en la literalidad de que si ves a un sordo no lo maldigas, porque no oye, no te burles de él porque no escucha, ¿sí? Y a un ciego, alguien que no ve, no le hagas tropezar, ¿no? Habla obvio en la literalidad del asunto, de una discapacidad. Pero también Yeshua lo menciona en relación a las malas enseñanzas, las falsas enseñanzas, las doctrinas erradas, lo que puede hacer tropezar a alguien que no ve. Un ciego en la vida espiritual es alguien que hasta ahora está conociendo, que en realidad lleva poco tiempo, o que no ha conocido, y se le presenta a alguien la oportunidad de hablarle. Ten cuidado de no ponerle tropiezo a una persona que no ve, que no conoce, ¿no? Y Mateo 18, 6 al 9 dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así que Yeshua exhorta a tener cuidado de hacer tropezar a alguien por enseñanzas erradas, por doctrinas equivocadas. Y esto pasaba con los fariseos en aquella época. Fíjate que en Mateo 15, Yeshua habla acerca de lo que contamina al hombre, ¿no? Recordamos ese pasaje que habla de que lo que entra al hombre no es lo que contamina, sino lo que sale del hombre. Que ¿por qué llega esto? Pues porque los fariseos exhortan a los discípulos de Yeshua por comer pan con las manos sucias. Y Yeshua exhorta a los fariseos y les dice: eso no tiene nada de malo, ¿no? Lo que sí tiene algo de malo es que ustedes ponen la tradición por encima de los mandamientos. Y en ese orden de ideas están poniendo tropiezo a los ciegos. Porque si una persona nueva acaba de llegar y tú le dices: no, es que tienes que lavarte las manos para hacer esto, aquello, hacer este rito o aquel, no sé qué, si demás, algo que no está escrito en la palabra como una instrucción, un mandamiento que debamos seguir, pues estamos siendo tropiezo para aquel que no conoce, para aquel que no ve. Porque es que el que llega nuevo, el que está nuevito, ¿qué hace? Cree a todo lo que escucha. Entonces, llega una persona nueva a la congregación y tú estás enseñando y tú estás predicando acerca de tal o cual tema, y entre eso metes tu propio pensamiento o metes ahí tu propia opinión o la halajá o la doctrina o la costumbre que quiera practicar, y la persona dice: es que la palabra de Dios dice, es que...
y estás haciéndolo tropezar, ¿no? Yeshua dice en Lucas 6:39, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y esto porque cuando una persona es cegada por su arrogancia, por su altivez, por su orgullo, por su razonamiento, y va a guiar a otro ciego, ¿cuál será el fin? Que los dos caigan en el hueco, ¿no? Que los dos caigan en el hueco. ¿Qué nos puede hacer ciegos? Nos puede hacer ciegos las tradiciones, las costumbres, nos pueden hacer ciegos nuestro propio razonamiento, nuestros egos. Eso nos puede hacer ciegos. Porque podemos estar conociendo la palabra, pero de un momento a otro volvernos ciegos por el orgullo, por la arrogancia. Eso nos puede hacer ciegos, ¿no? ¿No les ha pasado que cuando están molestos no ven, ni oyen, ni entienden? Eso es lo que pasa. Uno se ciega, ¿no? Entonces, de la misma manera pasa con la palabra del Señor, con los mandamientos, con la instrucción, con la vida en el Espíritu. Cuando dejamos que nuestro yo gobierne, cegamos a la presencia del Señor y su Espíritu que está en nosotros y podemos tropezar. Y de la misma manera hacer tropezar a otros. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y esto es importante. Yeshua lo recalca en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Yeshua enseña esto. ¿Qué enseña? Dice una canción dice una canción, mira la esencia, no las apariencias, ¿no? ¿Sí la han escuchado? ¿No? ¿Estoy muy viejo para esa canción? ¿No, nunca la han escuchado? Es reconocida. ¿Es colombiana? No, tampoco. Y la canción, mira la esencia, no las apariencias. Ya con eso, todos deben saber de quién es. ¿Ah? Sí, esa es, bien. Entonces, dice Yeshua, no juzgues según la apariencia. ¿Por qué? Porque entonces estás viendo al que tiene el pantalón así, ¿cómo se dice? Deshilachado, roto, ¿cierto? Hoy sería complicado. Imagínese a un fariseo de hace 2000 años viendo a una persona de hoy en día con los jeans rotos. Lo juzgaría según su apariencia, ¿no? Y el de los jeans rotos con harto billete y con harto dinero, ¿no? Porque es que, bueno, sí, las modas, pero la esencia de esta instrucción es que nada de lo que es aparente te ciegue al momento del juicio. Un juez no puede juzgar según la apariencia, ¿no? Debe juzgar según los hechos, según la evidencia, según lo que es justo, ¿no? Entonces, si como el tema, ¿no? Pones a una persona con corbata, bien arreglado, bien presentado, y pones a una persona habitante de calle, de pronto así con la ropa sucia, con la cara cochina, y llegas ante el juez y es que él me robó, y están los dos ahí, y el juez de una le dice al habitante de la calle, ay, por ladrón, para la cárcel, y el que lo robó fue el de corbata, ¿no? Entonces, la pinta no hace al ladrón, ¿cierto? O al que obra mal, o al que obra bien, ¿no? Mucha gente humilde y obra mejor que los que tienen riquezas y visten de marca, ¿no? En nuestro país incluso se autodenominan la gente de bien y tristemente son los que más casos de corrupción y cuestiones así tienen públicamente. Y es lo que ya logra esta parte. Sí, los que llaman ladrones de cuello blanco. La gente de bien. Ah, es que esa es gente de bien. De bien ladrones que son porque son los que más roban, ¿no? Pues no en el general, ¿no? Pues, pero la evidencia nos ha mostrado a lo largo de los años en nuestro país, por ejemplo, que los que más han robado, los que más hacen cosas son la gente que parece gente de bien, ¿no?
Entonces, la esencia y no las apariencias. Juzga con justicia. Dice Yeshua, no juzgue según lo exterior. Juzga con justo juicio. No andará, no te la di, Juan 7:24. Juan 7:24. Ahora, no andaréis chismeando entre tu pueblo. Uy, este es bueno. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y ya hemos hablado muchas veces acerca de este mandamiento y por qué van juntos, ¿no? ¿Alguno recuerda por qué alguna vez hablando acerca de esta instrucción dijimos por qué van juntos el chismear con el asesinato? Pero me imagino que si tú le hablas algo malo de una persona, es capaz la otra de sentir venganza. ¿Sí? Bueno, sí, pero no va por ahí. Yo creo que es porque cuando matas la honra de la persona, pues estás haciendo demasiado daño hasta el punto de Ajá. asesinarla. Matar la honra a una persona es como asesinarla. ¿Cómo la Sí, revive pues uno la honra? porque cuando hablas mal de una persona, la matas en tu corazón. Algo así. Sí, también, sí. También, porque en la época se necesitaban dos testigos, como tal cual como el Mesías, testigos falsos. Porque por chisme mataron a Yeshua. Es decir, por la mala, por la calumnia de los líderes, el pueblo prefirió crucificarlo, aunque el pueblo realmente ¿Recuerdan no a, sabía nada malo de él. recuerdan a Yeshua ya con Pilatos y todo? Dice que los fariseos y todo empezaron a instigar al pueblo a que lo llamaran culpable, a que eligieran a Barrabás antes que a Yeshua, ¿no? Y terminaron crucificando a alguien justo, ¿cierto? Por el chisme, por la mentira, ¿no? Entonces, el chisme es semejante al asesinato porque por un chisme, por un falso testimonio, por algo que no era real, por ejemplo, el ejemplo más cercano, más real y más claro que tenemos es a Yeshua, ¿no? Vendido y crucificado a punta de mentiras. Porque siempre que lo llevaron ante los sacerdotes, lo llevaron ante Pilatos, nunca ninguno le encontró algo reprochable para haberlo crucificado, matado, ¿no? Entonces, por eso es que le hemos dado, digamos, este significado, este valor a este mandamiento, y muchos concuerdan en eso, y es el chisme y el asesinato están al mismo nivel. No hables de tu hermano, no calumnies a tu hermano, no digas nada en contra de tu hermano, porque puedes con eso matarlo. Al igual, al mismo nivel que la persona que va y coge un arma o lo que sea y le quita la vida a otro semejante, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque a veces vemos el chisme como dice Proverbios, ¿es que dice? ¿Sí? Proverbios creo que es el que dice que el chisme es como dulce, que el chisme es como un deleite, ¿no? Como al paladar, como sabrosura, deliciosura es el chisme. Entonces, como no lo vemos al nivel del que coge el arma o atenta contra la vida de su semejante y lo mata, entonces pues no nos parece tan grave, pero es igual. O sea, cuando tú te sientas a chismear y te sientas a hablar o te pones a hablar de uno o de otro, ¿sí? Es como si prepararas un arma y salieras a matar gente. Es el mismo asunto. Y tiene la misma consecuencia, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Les mencioné cita de esta, Juan 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Porque si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿No? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque a veces nos sentamos a chismorrear
del prójimo porque hizo o no hizo, y no nos damos cuenta de que nosotros en eso o en otras cuestiones somos iguales o peores, ¿no? ¿Vos te has puesto a pensar que tú hablas de tu hermano de una u otra cosa y tú eres en eso igual o peor? O en otras cosas eres peor que lo que estás hablando, pero nos gusta rajar y hablar del hermano. Pero como dice el dicho, el ladrón juzga por su condición y le gusta hablar de los ladrones, pero ese es peor ladrón que los demás, ¿no? Ese es el ejemplo. Entonces, mucho cuidado. 17 y 18 van de la par. No aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento que según Yeshua y según la misma instrucción, es igual de importante o al mismo nivel que amar a Dios, y es amar al prójimo. Y en amar al prójimo está no aborrecerlo, no vengarnos, no guardar rencor, ¿no? Eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Dijo Yeshua, ¿no? Mateo 22:39. Y al segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Así que en esto debemos ser muy consecuentes, ¿no? Profesamos amar al prójimo, decimos amar al prójimo, pero como decíamos ahora hace un rato, no demostramos ese amor al prójimo. Así que mucho cuidado con eso. Y el 19 nos recalca, todo esto es mandamientos, instrucciones mías. Dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido de mezcla de hilos. Aquí esto lo recalca de no olvidar que estas instrucciones son dadas por Dios. Esto no se lo inventó Moisés, esto no lo dijo el hombre, esto lo dijo Dios. Y al decirlo Dios nos pone en un punto de debemos obedecer sí o sí, porque es la voluntad de Dios. Y nosotros que nos llamamos ser sus hijos, sus siervos, aquellos que le amamos, pues debemos esforzarnos por hacerlo, ¿no? Otra instrucción, para pasar el año: no comerás cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Esto los discípulos lo enseñaron en Hechos 15:20, entre las cosas que debían abstenerse aquellos nuevos creyentes que venían a la fe: de la idolatría, de ahogado, de sangre y de fornicación, ¿no? Decían los apóstoles en aquel concilio en Jerusalén. Dime, ¿la cita? Yo dije Hechos 15:20. En Hechos 15:20 dice, sino que se les escriba que se aparten de contaminado de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas 4 cosas, porque a Moisés lo tienen en las sinagogas cada día de Shabbat, donde es leído en los días de reposo. No, ya había dicho Shabbat. Entonces, estas son también instrucciones para pasar el año. Ven que aquí a la cuenta llevamos varias instrucciones, varios mandamientos que hay que obedecer. Es una suma que pretende Dios con esto trabajar en cada área de nuestra vida. O sea, cada mandamiento va encaminado a una área diferente de nuestra vida, a diferentes instancias de nuestra vida, para que al final el conjunto, el cúmulo de la obediencia a todas estas cosas resulte en nuestra santificación. Ese es el propósito, ¿no? No contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Bueno, este mandamiento, ¿cómo aplicaríamos hoy? Les explico el contexto aquí. Los pueblos paganos, los cananeos, ¿sí?, ponían a sus hijas, a sus mujeres, a venderse para el culto a los dioses, a sus dioses, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, prostituían a sus hijas, ¿no? El Señor prohíbe esto, a su pueblo le dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad, ¿no? Pablo lo exhorta a los corintios diciéndoles lo mismo, porque en Corinto había eso, ese tema de
de cultos idolátricos con fornicación, con cosas, ¿cómo se dice? Obscenas. Con cosas... Bueno, los cultos idolátricos eran muy, muy lujuriosos y muy del tema sexual. Así se adoraba, en ese orden de ideas, los paganos adoraban a sus dioses. Entonces Pablo dice a los corintios: huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, y el propósito de la santificación, pues la fornicación no entra ahí, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificada pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué pasa? La idolatría es semejante a la fornicación en la escritura, ¿no la dije? En 1 Corintios 6, 18 al 20. Perdón. 1 Corintios 6, 18 al 20. La fornicación es semejante a la idolatría. Están al mismo nivel. Así como el chisme está al nivel del asesinato, la fornicación está al nivel de la idolatría. De hecho, Dios reprende a su pueblo por fornicar con dioses extraños, ¿no? Los reprende. Así que cuando cometemos idolatría, es como cometer fornicación, ¿sí? La palabra fornicación va más allá, para que lo tengamos ahí presente. La palabra fornicación va más allá del mero hecho de una relación por fuera de un matrimonio, ¿no? Porque conocemos fornicar como el que se acuesta con una mujer o con un hombre estando sin casarse, ¿no? Eso lo llamamos fornicar. Por el contrario, cuando están casados y se acuesta con la mujer que no es o con el hombre que no es del pacto, lo llamamos adulterio. Pero en el orden bíblico, ambos están en el mismo nivel de llamarse fornicación. Y cualquier tipo de práctica lujuriosa, inmoral, es fornicación. Entonces, todo lo que moralmente con respecto a la sexualidad se practica inmoralmente, o sea, no conforme a lo moral o a lo justo, a lo que Dios ordena, sino separado de esto, es fornicar, ¿no? Entonces, no contaminar, dice a tu hija haciéndola fornicar, hoy podría aplicarse a que no seamos muy laxos, o no seamos laxos ni permisivos con respecto a estas cosas, ¿no? Hoy en día la sociedad llama a los padres a que sean muy relajados con la sexualidad de sus hijos, que miren a ver, que ellos decidan, que ellos escojan, que hagan como quieran. Pero la Torah no enseña esto. Dios nos pone en una posición de a nosotros como padres ser guarda, si se quiere, de la sexualidad de nuestros hijos, a instruirlos en un buen camino con respecto a esto, a que tengan buenas prácticas al guardarse, al cuidarse, para una relación en el vínculo de la santidad de lo que representa una unión marital. Muchas palabras raras. Pero a lo que va esto es a que el explorar la sexualidad para un joven, que hoy en día es eso, libertad y hágale como quiera, que eso no pasa nada, eso es libre expresión, la Torah no lo manda así. Dios nos pide a que en ese campo en específico, el hombre, tanto el hombre como la mujer, seamos muy guardados para lo que en la voluntad de Dios, que es un matrimonio, una unión, sea, ¿no? Por eso Pablo dice, si estás soltero y te estás quemando, mejor cásate y evita pecar, evita hacer cosas que van en contra de lo que Dios dice. Si eres capaz de quedarte soltero sin alterar la moralidad sexual y convertirla en inmoralidad haciendo hasta para vender, pues dale, quédate soltero, ¿cierto? Pero si no, entonces
cásate y no te quemes, ¿sí? Entonces, ahí a eso voy, ¿no? Hoy el libertinaje es una cosa muy común y de lo que se habla mucho y se enseña mucho y en los colegios e incluso la misma política ya legisla a favor de que cada uno viva como se le antoje, pero por eso es que el mundo está como está, ¿no? ¿Ah? No, llegará el elegido. Llegará el elegido. No, llegará el elegido. Llegará el elegido. Otra. 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Yahweh. Y otro mandamiento en el cual él nos recalca el temor a Dios, equivalente a la honra y al respeto de ¿quién? De los ancianos, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer uno delante de un anciano? ¿Ah? Respetarlo, honrarlo, ¿no? Los jóvenes de hoy en día son, ay, qué fastidio mi papá, que este cucho tan fastidioso, que mi abuelo sí la monta, que mi abuela es una terapia, que ay, qué fastidio mi mamá, que no sé qué. Ante las canas te levantarás y respetarás el rostro del anciano. Porque el abuelo o el papá no es abuelo y papá tuyo de gratis, no es mamá y abuela tuya de gratis. Tienen años encima para haberlo llegado a ser, ¿no? ¿Ah? Entonces, honra y respeto. Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿No? Hoy en día los hijos y los nietos, y los bisnietos, hoy en día le hablamos a los papás y le hablamos a las mamás, a los abuelos y a las abuelas como si fuera nuestro compañero de salón o compañero del barrio, amigo del barrio. Hay que guardar respeto, ¿no? Esto es, hoy en día es muy del latino, del occidental, es muy así. El occidental es más, ¿cómo se dice? Como más irreverente, como más libertino con respecto al respeto a los papás. Yo he escuchado varias veces estas conferencias de este señor que es colombiano pero que tiene familia japonesa, y él dice, en Japón el anciano se respeta, ¿no? Al mayor, al maestro de clase se le respeta, al profesor, o sea, un joven no puede hablarle a un adulto así como hoy en día pasa, ¿no? En la costumbre occidental. Por eso les digo que el occidental es como mucho más laxo con eso. Y a veces pasa de irreverente. Porque a veces sucede, ¿no? Los niños, no sé, el niño cascándole al abuelo, mechoneando a la abuela y ¡ay, tan bonita! ¡Ay, no pasa nada!, ¿no? Pasa lo mismo en Japón. Y y pum, tome su bailaba ya ¿Qué le dije en japonés al niño? ¿Sí? En esas culturas, el niño respeta al papá o respeta al abuelo o al anciano y no vive para contar mentiras. Tampoco, pero sí se le enseña a honrar. Porque creo que no llegan a ese nivel porque se les instruye desde pequeños a que no lo hagan. Pero cuando en la libertad se les deja al hijo, al nieto, que haga lo que se le antoje. Alguna vez nos contaba alguien cercano que el hijo de Rana Rin Renacuajo, para no decir nombres, eso al abuelo se le montaba, lo cacheteaba, lo jalaba, y los papás ahí, y el abuelo toteaba de la risa y el niño haciendo hasta para vender y nadie hacía nada, y los que veían decían, ¿cómo es? Claro,
Pero como interno debería también verlo mal. Lo que pasa es que vuelvo y les digo, la manera de pensar occidental es muy así, pero la manera bíblica no es así. No, y que hoy en día tú ya no puedes pegarle a un hijo, ya no puedes reprenderlo porque la ley te cae encima. Entonces, la manera bíblica es honrar, respetar, temer, ¿sí? No es cualquiera. Por eso le decía al papá a uno, es que yo soy su papá. Usted no es mi papá, yo soy su papá. Le guste o no, yo soy su papá. Ese es su abuelo, esa es su abuela, le guste o no, son, ¿no? Yo recuerdo muy chiquitos, este sí lo cuento porque ese no pasa nada, pero recuerdo muy chiquitos una reprensión de mi mamá porque por grosería por grosería nuestra a una abuela, ¿sí? Que se subió al carro. Mi mamá casi nos deja sin, bueno ya, casi nos deja sin dientes. Casi nos deja sin dientes por irrespetar, ¿sí? Es que usted no cabe aquí. ¡Ja! Usted no cabe aquí. Éramos 4, mi hermano menor no existía todavía. Éramos 4, en un carro caben 5. Y se subió la abuela y, ay, pero qué pereza, usted no cabe aquí. Usted no cabe aquí, mi mamá no. Ese asiento de adelante estaba como aquí al ladito de nosotros y tome su bailado. Eso hoy en día, 30 años después, pongámosle, 30 años más adelante, hoy haces lo mismo y eso qué problema no le pega al niño. La misma abuela le dice, ay, tan lindo, tranquilo, mi amor, yo me voy en buseta, usted váyase tranquilo, cómodo. Así pasa hoy en día. Entonces hay que enseñar a los hijos respeto, honra, a los hijos, a los ancianos, ¿cierto? De esa manera, no, es que la crianza va de los papás. Sí, los abuelos son muy pasados ya de lo que se dejan. Y los papás no hacen nada tampoco para corregir. Entonces, ahí la reprensión es, o la instrucción más bien es, para los padres que instruyan a sus hijos en respeto. Y se evitan que alguien más tenga que decir algo, ¿no? Porque a veces los padres no hacen nada y se mete uno y entonces el problema, ¿no? Pero entonces, haga algo, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces, el mandamiento es claro, ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Ojo aquí, y no necesariamente tiene que ser tu abuelo o tu papá, o tu mamá o tu papá. El vecino que es anciano, que es mayor que tú, que te lleva 30, 40, 50 años, respétalo. ¿Sí? Yo a la gente extraña, o a la gente, o conocidos, cercanos, que no son familiares, siempre buenos días, buenas tardes, don tal, doña tal. Sea familiar o no sea familiar, eso debe ir por delante. Hoy en día los muchachos, los jóvenes, ¿qué hubo, Arturo? Oiga, que no sé qué, que mi mamá manda a decir, no, ¿este qué le pasa, no? O nos saluda, oiga, que si tal cosa, o pasan al lado y ni un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hay que enseñar eso, respeto, honra. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Yo Yahweh vuestro Dios. ¿No? Ya han pasado años desde que nuestros hermanos venezolanos migraron a Colombia, muchos. Creo que siguen migrando, pero ya no en gran cantidad como hace 2, 3 años o 4 que hubo una... digámoslo así, una exportación masiva de venezolanos a Colombia, una crisis tan fuerte que migraron muchos, no solo a Colombia, a Ecuador, a Perú, y de ahí para abajo sígale, o para el norte, ¿no? Un éxodo muy, muy, muy grande de venezolanos, y empezó a haber esa conocida xenofobia, ¿no? De que, es que como es Venezuela, es que como no sé qué, sí, y ya el tildar de algo malo, ponerle ese calificativo malo por la procedencia o porque... Es que eso pasa cuando dos culturas, aunque hermanas, diferentes, chocan, se unen, pues hay cosas que no agradan, ¿no? Seguramente en tu casa te criaron de una manera,
sigues unas reglas, vives de una manera y vas a la casa de no vayamos lejos, a la casa de tu hermano, de tu hermana, de tu cuñado, de tu tío, ¿sí? De tu primo o de un amigo cercano vas y hacen totalmente distinto a como a ti te criaron, pues uno choca. Pues porque es que esta es la manera en la que yo aprendí, yo sé hacerlo así, y este lo hace así, y me parece que no, y hay ese choque. Pues de la misma manera, en sus proporciones, pasó cuando los venezolanos migraron a Colombia o a otros lugares, pues ellos tienen sus costumbres, sus prácticas. Ya no lo era. Y entonces empieza la xenofobia, empieza el rechazo, porque estos qué es, ¿no? Por ejemplo, el venezolano es más, sí, digámoslo así, no es tan cordial, pero es por su cultura. Es más, para el colombiano podríamos decirlo que es más zafado, pero en su manera de ver eso es normal, porque entre venezolanos se hablan así y esa es su costumbre. Pero llega ahí, entonces uno choca porque dice, viste que no le enseñaron educación, pero no es que nosotros seamos más educados que otros, simplemente es que esa es su cultura, su manera. De pronto viene un japonés y nos ve a nosotros y nos cachetea y dice, arigato, porque nosotros somos rezafados y ellos son, pero mire, parecen cuadriculados. Y uno diría, pero ese tan cuadriculado que jartera, ¿no? Entonces, dice acá, al extranjero que muere contigo, en vuestra tierra no lo oprimas, como a un natural, tendréis al extranjero, y dice, y lo amarás como a ti mismo. Aquí, digamos que se desmitifica el amarás a tu prójimo como a ti mismo, como al vecino nomás el que vive al lado. Aquí mete al extranjero, al que seguramente vive distinto a ti, tiene diferentes maneras de pensar, ¿sí? Procede en alguna, obvio, la educación aquí o en la China, pues sigue siendo la misma, que seamos un poquito más coloquiales los latinos que los orientales o que los asiáticos, eso es diferente. Pero aquí robar es malo y en la China es malo. O sea que hay principios que son globales, básicos, y que gritar en medio de la predicación del papá aquí o en la China no está bien. ¿Cierto? Hay principios que son son principios que son básicos. Entonces, amemos al extranjero como a nosotros mismos, ¿no? Tengamos misericordia del extranjero. Y el Señor lo recuerda porque ustedes también lo fueron en la tierra de Egipto. El autor de Hebreos dice, no olvidaréis la hospitalidad en Hebreos 13:2. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿no? Ustedes sin saberlo me tuvieron... Ah, mentiras. Algunos sin saberlo, dice la escritura, hospedaron ángeles, ¿no? Entonces hay que ser hospitalario, ¿sí? No mandar a gente al hospital, sino ser hospitalarios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendré yo, Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y Yeshua en Lucas 6:38 nos dice lo siguiente. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A veces pretendemos que sean justos con nosotros. Es que lo justo conmigo es esto, lo justo conmigo es aquello. Y yo pregunto, o el Señor nos pregunta, ¿y qué es lo justo entonces con tu prójimo? Porque tú exiges justicia, que se te trate de esta manera, que se haga contigo de esta manera, pero tú no haces eso con tu prójimo. Tú esperas justicia para contigo, pero no das justicia para con tu prójimo. Entonces, con la vara que mides serás medido, con la justicia que des serás juzgado. Igual, cuando yo soy muy justo, pues van a ser de la misma manera conmigo muy justos. Y si soy injusto, pues procederán de la misma manera conmigo en injusticia. Entonces, procedamos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, como queremos que procedan con nosotros, ¿no? Hagamos a nuestro hermano lo que queremos que hagan con nosotros. Eso nos enseñó Yeshua, eso nos enseña la Torah.
todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. Esto ya es en el 29. A su padre y a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Una reprensión con respecto a una instrucción de honrar al padre y a la madre, de no pasar los límites que no están permitidos, porque por algo son nuestros papás, ¿no? Y el castigo al maldecir a un padre o al levantarse en contra de un padre era la muerte, ¿no? Que es lo mismo que pasaba cuando te levantabas en contra de Dios, la muerte. Eso implica rebelión. O sea, cuando un hijo llega a ese punto con un padre es rebelión. O sea, ya no lo ve como figura de autoridad, no lo ve con ningún respeto, no le tiene ningún temor, no le tiene ninguna honra, así que se lleva al mundo por delante y entre esos a su papá o a su madre por delante. Entonces, ¿cuál era el castigo que demandaba la Torá para esto? La muerte. Como cuando tú te rebelas contra Dios y ya no te importa que sea Dios ni nada, te rebelas contra Él y te vas de frente. ¿Cuál es tu fin? La muerte. Entonces, eso para que lo meditemos, ¿no? Yeshua reprendió a los fariseos con respecto en Mateo 15:4 al 5, a las ofrendas, ¿no? Ofrendaban de todo lo que tenían, incluso lo que pudieran darle a sus padres para sostenimiento en su necesidad, lo consagraban a Dios y pensaban que por esto estaban haciendo mejores cosas que cumplir el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, que es una instrucción de Dios. Entonces Yeshua les dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre que muera irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿no? Entonces, ha repetido 3 veces en esta sección de varias instrucciones el respeto a los padres o a los mayores o eso, ¿no? Bueno, el anterior fue a los ancianos mayores, pero pues los padres llegan a ser nuestros ancianos y mayores. Aquí volví a hablar acerca de no maldecir a los padres y empezó hablando, la primera instrucción que dio en el capítulo 19, verso 3, fue honra a tu padre y a tu madre. Así que, ¿será importante o no será importante este mandamiento? Supremamente importante, porque en la relación que tenemos con nuestro padre y madre terrenales es la que reflejamos o también podemos llegar a tener con nuestro Padre Celestial. Están a la par las dos, ¿no? Y lo mismo va en viceversa, ¿no? El amor, la disciplina y la manera de proceder de nuestros padres con nosotros, de nosotros como padres a nuestros hijos, debe ser el reflejo de la manera en la que Dios como Padre a nosotros nos disciplina, nos ama, nos consuela, nos exhorta, nos instruye, ¿no? Entonces, tenemos un reflejo de Dios con respecto a su proceder con nosotros cuando vemos a nuestros padres, ¿no? Y tenemos un reflejo de el comportamiento de nosotros como hijos para con Dios, como en el comportamiento que tenemos con nuestros padres. Entonces, por eso es que la relación es tan estrecha entre el honrar a padre y madre y el temer a Dios. Están íntimamente relacionados estos dos mandamientos, estas dos instrucciones. Van muy de la mano. Bueno, he mencionado otras leyes que no voy a tocar aquí, que es la de tomar, bueno, estos son más actos de inmoralidad, ¿sí? Menciona el adulterio tomando a la mujer del prójimo, tomar la mujer del padre, ¿cierto? O acostarse con el esposo de la madre. Eso representa también pecados de inmoralidad sexual que contaminan al hombre, que le apartan de su santificación al Señor. El que duerma con su nuera, el que se ayunte con varón como con mujer, o sea, el que altere
el orden natural de las cosas que el Señor ordenó. Y esto Pablo lo recalca en Romanos 1, 26, 27. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por lo que es en contra de naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que es abominable delante del Señor. La reprensión a todos estos pecados que les acabo de mencionar era la muerte. El adulterio con la mujer del prójimo, ambos debían morir. El que yaciere con la mujer de su padre, ambos debían morir. El que durmiere con su nuera, ambos debían morir. Los que alteraran el orden natural de las cosas, hombre con hombre, mujer con mujer, ambos debían morir. El que tomare mujer y a la madre junto con ella, debía morir. Esto era raro, pero seguramente pasaba, que el personaje se casara con la hija y de paso se llevara a la mamá también, a la suegra, ¿no? Y la madre y la hija. Ahí los tres debían morir. El que se acostare con el que, dice aquí, el término exacto es el que tuviera cópula con bestia, también debía morir, y la bestia también la mataban. Ambos morían en todo caso. Si una mujer se llegara a un animal, también debían morir. Todo esto era lo que les mencionaba acerca de la fornicación. Esto es toda clase de pecados de desviaciones sexuales, ¿no? Uno cree que son solo un par de cosas, pero es todo lo que altera lo que el Señor instauró como sagrado, como santo con respecto a la sexualidad. El que durmiera con mujer menstruosa, de la misma manera, descubrió su desnudez, la fuente de su desnudez descubrió, y ambos serían cortados de su pueblo, también morían ambos. Con la hermana, pues peor. Con el hermano, peor. ¿No? Y cierra estos mandamientos diciendo, guardad pues todos mis mandamientos en el 20:22. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas. Ponedlas por obra, no sea que os vomite de la tierra a la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación. O sea, si el Señor mandó todas estas cosas, Yeshua las recalca, los apóstoles en las citas que les mencioné las refuerzan, pues es porque la manera de proceder del mundo es así. ¿Y cuál es el propósito de esta enseñanza? Santos seréis porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y todo esto que hemos visto hoy, todas estas instrucciones, todos estos mandamientos hacen parte de nuestra santificación, de nuestro apartamiento, ¿no? No apartamento, apartamiento, de estar apartados para el Señor, ¿no? Yeshua dijo en Juan 14:15, si me amas, ¿qué? Guardad mis mandamientos, ¿no? Si me aman, guarden mis mandamientos. El Señor dijo, mis estatutos y mis ordenanzas guardarán, ¿no? Y para cerrar, Yeshua en Juan 15:4, el anterior era Juan 14:15 y este es Juan 15:14, perdón. Lo mismo pero al revés, ¿sí? Juan 15:14. Yeshua dice, vosotros sois mis amigos. Condición, si hacéis lo que yo os mando. Y esta es bien tremenda. Vosotros sois mis amigos, condicional, si hacéis lo que yo os mando. Fíjate que no es sí, somos parceritos en el espíritu y hágale que todo fresh. No, son mis amigos si obedecen a lo que yo les digo. Somos llamados hijos de Dios si hacemos la voluntad de Dios. No somos llamados hijos de Dios si vivimos como se nos antoja, y no somos
llamados amigos de Yeshua o sus hermanos si vivimos como se nos antoja, ¿no? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin obediencia a sus palabras no llegaremos a su presencia. Así que el mensaje de esta enseñanza es recalcarnos a todos nosotros que, como decíamos al principio, en esa alegoría del colegio, de cursar un año escolar o universitario, un semestre, lo que sea, debemos esforzarnos por cumplir los mandamientos de Dios, todos. Seguramente se nos complican unos más que otros, se nos dificultan, como en todas las materias no nos iba bien, pero al final del año hay que pasarlas todas, porque si no las pasamos todas, perdemos el año. Lo mismo funciona. Esto es para nuestra santificación. Esto es para que seamos apartados para el Señor, para que seamos diferentes y seamos contados entre los justos cuando nos presentemos delante de Él. Cuando Él nos llame al estrado allá a su presencia, seamos llamados justos. ¿Por qué? Porque nos santificamos en nuestra vida, obedeciendo a sus palabras, siguiendo sus instrucciones, ¿no? Cumpliendo sus mandamientos. Esta es la instrucción. Habéis pues de serme santos, porque yo, Yahweh, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Así que, familia, espero que estas instrucciones nos refresquen un poco la memoria de que hay muchos mandamientos que hay que cumplir, ¿sí? Hay muchas más instrucciones, obviamente, pero eso nos refuerza en el sentido de estar presentes y tener pendiente, o más bien estar pendientes y tener presente, que igual que Juan 14:15 o Juan 15:14, a que debemos ser diligentes en la obediencia. Tenemos que tener presente cada día de nuestra vida en qué estamos fallando y cómo debemos hacer para mejorarlo. Estas instrucciones nos dan esa herramienta para mejorar todo. ¿Qué me falta esto? La Torah dice, haz esto y hazlo así. Pues entonces me voy a esforzar por hacerlo, porque sus mandamientos son buenos, dice Pablo. Sus mandamientos no son gravosos. O sea, obedecer esto no es gravoso ni fastidioso. A la carne le fastidia, claro. Y va a ser así, va a incomodar. Pero el final de obedecer estos mandamientos será bueno para nosotros, porque nos santificará para estar en su presencia. Nos apartará para llegar a su presencia. Así que, familia, espero que esto nos haya refrescado la memoria, que nos haya alentado a seguir sus caminos, sus palabras, esforzándonos por alcanzar la meta, ¿no?, del sublime llamamiento que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Familia, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde. Muchas gracias a todos por conectarse, por compartir. Espero que nos puedan acompañar cada Shabbat en estos estudios, que puedan disfrutar de estudiar la palabra junto con nosotros y de aprender, porque todo esto es para nuestra enseñanza, para que sigamos creciendo, madurando, a fin de que seamos perfeccionados para toda buena obra. Muchas bendiciones a todos, y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.